¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos una vez más a través de este canal para exponer la palabra de Dios a través de interesantes clases. Vamos a invitarle a usted, mi amigo, mi amiga, porque también hay hombres que ven este canal, para que se inscriban por favor y compartan estas clases que son de gran edificación. Vamos a continuar con nuestra serie Etapas del Camino. Vamos por la tercera lección, que es la perseverancia. Pero antes vamos a hacer una oración, como siempre, para darle gracias a Dios porque estamos en este medio de comunicación llevando la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder expresar de tu palabra, Señor, a través de estas clases. Te pido, Dios, por cada persona que abre este canal y que puede ser grandemente bendecida, Señor, con esta exposición de tu santa palabra, que son promesas y vida abundante para aquellos que hemos decidido recibirla en nuestro corazón y ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo, Señor, se revele a nuestras vidas. Te pido, Padre, que me des las palabras, la sabiduría que proviene de ti, Dios, para que yo pueda exponer de acuerdo a tu corazón esta nueva clase. Gracias, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Y bueno, las etapas del camino, seguimos con la perseverancia. Vamos a darle lectura a la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículos 10 al 12. Para iniciar, acuérdense que estamos en la historia de David, estamos en la primera de Samuel, en la primera carta de Samuel, pero antes pues le damos lectura, ¿verdad?, a otras porciones de la palabra del Señor. Y vamos a leer ahora en Hebreos 6, versículos del 10 al 12. Vamos a buscar, aquí está, en la versión Reina Valera, Hebreos 6. Aquí lo estoy ya poniendo listo, ya lo estoy poniendo aquí. Del 10 al 12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dios nunca olvida lo que nos promete. Él siempre va a cumplir y nosotros tenemos que tener esa fe bien cimentada en lo que Dios ya nos prometió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es bien importante que usted y yo leamos la palabra de Dios diariamente, diariamente. La Biblia no se lee como un libro normal. Mucha gente dice, bueno, voy a empezar a leerla desde Génesis y no. Empiece usted a leerla por el Nuevo Testamento, de allí ya se desprenden una serie de cosas hermosas, porque primero va a conocer usted la historia de Jesús, su advenimiento a esta tierra, y luego ya puede usted ir, allí mismo en la lectura le puede ir sugiriendo algunas porciones de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Así que empiece por el Nuevo Testamento, pero sí es importante que lo lea, ¿de acuerdo? Entonces vamos con la palabra del Señor. La vida está llena de etapas que requieren perseverancia y paciencia. Sin embargo, tenemos nosotros esa tendencia a cansarnos, ya desanimarnos o distraernos. Caemos en la pereza. Si la etapa resulta más larga de lo que nosotros creíamos, ¿qué es lo que debemos hacer cuando sentimos o cuando hemos experimentado ese cansancio? Sobre todo cuando usted y yo pues tenemos por allí una petición con el Señor y que no vemos nada, ¿verdad? No vemos nada. Decimos, ¿acaso de veras Dios estará escuchándome? No sé, pero ya pasó tanto tiempo. Bueno, tenemos que ser perseverantes, pero también hay cosas que tenemos que, y que vamos a analizar, que tenemos que ser muy sensatos cuando le pidamos a Dios las cosas. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de imponer nosotros nuestra voluntad cuando le pedimos al Señor algo.
Todos tenemos sueños y todos deseamos, ¿verdad? Algún milagro o muchos milagros de parte de Dios. Pero tenemos que aprender nosotros a poner ese sueño, esa petición en el Señor, ponerlo a su disposición y que Él haga como bien le parezca. Aquí este pasaje nos da una dirección, lo que acabamos de leer en Hebreos 6, es servir a Dios y a los demás. Nos anima afirmando lo siguiente para Dios: es injusto que no recibamos una recompensa, ¿verdad? Al vivir una vida de servicio. ¿A qué nos estamos refiriendo? Habemos personas que estamos dentro de la palabra de Dios y que pues hacemos un servicio, prestamos un servicio por amor a Dios dentro de nuestras congregaciones y nosotros esperamos que Dios de una o de otra manera nos recompense. Y muchas veces perdemos el tiempo esperando esta recompensa de parte de Dios. Yo le voy a decir algo: cuando nosotros servimos a Dios no hay que esperar nada. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos para el reino es para beneficio nuestro. Claro que Dios no se queda con lo que usted le hace por Él, con lo que usted aporta para el reino. Él no se va a quedar nunca con eso. A lo largo de la vida vamos a ver grandes bendiciones, ¿verdad? Hemos estado hablando del rey David en esta serie Etapas de la Vida, de cómo él al inicio en su desafío recibió el llamado de parte de Dios y luego él pues tuvo que pasar un proceso un poco largo. Él fue herido al estar siendo perseguido continuamente por el rey Saúl. Pero eso no hizo que el rey David pues dijera: ya no puedo más, ya no puedo más, esto es demasiado. Así que no creo que Dios me vaya a cumplir lo que algún momento Él me prometió, ¿verdad? Porque incluso Él fue ungido como rey. Y pasaron 10 años de persecución por parte de Saúl. Entonces, esto no desanimó al rey David. Él, durante su persecución, él vivió ciertas etapas y una de estas es que se instaló en una cueva llamada Adulam, la cueva de Adulam, y allí se le empezaron a unir gente muy especial, con características muy especiales, y conformó un pequeño ejército con gente amargada, endeudada, etcétera, etcétera. Y había estado huyendo él ya por 10 años, ¿verdad? Muchas veces estuvo viviendo en territorio enemigo y su situación actual estaba lejos de la promesa que Dios le había dado al momento de ungirlo como rey de Israel. Yo pienso que usted y yo hubiéramos abandonado esa promesa al vivir estas circunstancias, estas cosas tan tremendas que a David le tocó vivir. Sin embargo, David no desistió, ¿verdad? Él siguió perseverando, él su fe y su paciencia continuó demostrándosela a Dios, creyendo que Dios cumple sus promesas. Y así es, Dios cumple su promesa. Y yo le comentaba en una de las clases de esta serie, en alguna de las clases anteriores, que son dos ya, por si las quiere ver, aquí están en este canal. Yo le comentaba a usted que muchas veces cuando estamos dentro de la prueba, que vemos a nuestro alrededor que no pasa nada y que estamos viviendo situaciones muy fuertes, muy diferentes a las que nosotros nos esperábamos, muchas veces nos desanimamos y mucha gente cuestiona a Dios, y no es malo cuestionarlo, pero hay que hacerlo pues con un temor reverente, ¿no? Porque Dios no es igual que usted y que yo. Dios es Dios, es soberano, Él es el rey del universo, el creador. A Él le gusta tener una amistad con nosotros y a Él quiere tener esa comunión, que nosotros le hablemos como lo que es nuestro Padre. Al momento de recibir a Jesucristo, nosotros somos adoptados, ya lo comentábamos en la clase anterior. Somos adoptados, recibimos ese espíritu de adopción por el cual podemos llamar Abba Padre. Entonces nosotros tenemos pues que estar continuamente orando: Señor, ¿qué es lo que me estás enseñando, verdad? En este tipo de prueba que yo estoy viviendo. Cuando tus promesas son otras, yo estoy viendo todo lo contrario. Y la historia de David parecía que iba de mal en peor, porque le pasaba
esto seguido de las persecuciones, andaba como un enfermo rabioso, endemoniado, Saúl buscándolo al rey David para matarlo, no para saludarlo ni para nada, para matarlo. Vamos a la historia de David en la primera carta de Samuel capítulo 30 versículo 14. Vamos a leer esta parte de esta historia tan apasionante que yo le recomiendo que la lea porque así se va a dar usted cuenta todo lo que tuvo que atravesar David. Sin embargo, él no desistió en ningún momento. Él no dijo, bueno, pues ya hasta aquí llegó, ya no puedo más, ahí nos vemos. No, al contrario, él siguió, ¿verdad? Perseverando. Y hoy se llama en la perseverancia esta clase. Primera de Samuel, capítulo 30, versos del 1 al 4. Aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Imagínese usted encontrarse un panorama así tan triste cuando David, después de ser perseguido por el rey Saúl para matarlo, ahora se enfrenta a enemigos que llegan, asolan allá a su gente, se llevan a los niños, a las niñas, y bueno, pues esto ya se convierte en un caos, ¿verdad? Se convierte en algo todavía más, o sea, le echamos más leña al fuego. Sin embargo, aquí en estas porciones de la palabra de Dios vamos a aprender algunas cosas para seguir perseverando en Él. Y cuando nos enfrentemos a este tipo de pruebas, porque ya estamos, usted y yo estamos en este mundo que es un desierto, estamos viviendo pruebas continuamente, pero a veces vienen más, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para enfrentar estas situaciones? Punto número 1, fortalecernos en el Señor. David se fortaleció en el Señor. Primera de Samuel 36. Allí en ese mismo capítulo nos vamos al versículo 6, que es lo que dice. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo incluso se le abalanzó contra él. Querían apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, no nada más vivieron el momento difícil de que secuestraron a todos los niños y las niñas, hijos de los soldados, de David, de todos allí, sino que también todos se pusieron en contra de David y querían apedrearlo. Él hubiera dicho, bueno, pues hagan conmigo lo que quieran, al final de cuentas, pues ya más mal no me puede ir, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Él se fortaleció en el Señor. La situación llegó a un extremo tal que la gente estaba totalmente desesperada y quería matar a David en su desesperación. Pero podemos imaginar a David apartándose de ese peligro y buscando un momento para aquietar su alma y mirar a Dios, recordando esa promesa original. Y nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. En Isaías 40, versículos 29 al 31, aquí Isaías, el profeta, dice algo que es muy bonito y que mucha gente conoce esta parte de la palabra de Dios. Y yo se lo voy a leer, ¿verdad? Que nosotros cuando estemos cansados, fíjese, aquí dice ya aquí, 29 al 31. Isaías 40 del 29 al 31. Dice de la siguiente manera. Dice, Él da esfuerzo al cansado
y multiplica al que ya no tiene fuerzas. Se me perdió aquí. Bueno, ahí discúlpeme, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es algo muy conocido para todos los que hemos estudiado de la palabra de Dios, que aun y cuando usted y yo ya estemos muy cansados, ya no tenemos fuerzas para continuar, Dios hace que usted y yo volvamos a adquirir esa fortaleza, ese poder para hacer frente a las situaciones adversas que estamos viviendo en este mundo. Dijo Jesucristo, dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos aquí problemas, todo es un problema, vemos a nuestro alrededor, en nuestro país, en nuestra ciudad, en la sociedad en la que vivimos, siempre hay problemas. Y si se fija usted, la mayoría de las personas son fatalistas. No se ponen a pensar que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo tiene un propósito porque Dios lo permite. Dios nunca pierde el control, nosotros sí, perdemos el control con facilidad. Dios nunca lo pierde. Así que cualquier cosa, yo me sorprendo de mucha gente, sobre todo en temas políticos. Ya comenta alguien, ay, es que esto va a estar mal y que acá y que allá, y todo el mundo empieza a decir exactamente lo mismo. Y yo digo, bueno, lo primero que tenemos que hacer usted y yo es orar por cualquier situación, ¿verdad? Y esperar en Dios. Él tiene el control de todo. Él nunca pierde el control. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en Él, tal y como lo hizo David. Punto número 2. Vamos a ver otro. Consultar a Dios. Señor, necesito de tus fuerzas para continuar, pero ahora necesito que tú me guíes para que yo pueda hacer lo correcto en esta situación. Entonces David y sus hombres, dice la palabra de Dios, que se lanzaron contra los enemigos, pero primero, ¿qué hicieron? Vamos a leer la palabra de Dios. Allí en ese capítulo, en la primera de Samuel, capítulo 30, pero ahora nos vamos a los versículos 16 al 19. Vamos a buscarla. Primera de Samuel 30, versículos 16 al 19. Dice la palabra de Dios. Dice, lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Fíjese nada más. David primero se fortaleció en el Señor, porque si las pruebas nos debilitan, nos meten a un estado de tristeza, de angustia, de ya no poder más, de cansancio. Decimos, ahora sí ya no puedo más. Hay que fortalecernos en el Señor. David buscó la guía de Dios, consultó a Dios, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dios siempre clamó a Dios, siempre, para todo, ¿verdad? Y es por esto que David pudo librar a todos los que habían sido secuestrados por los amalecitas y pudo recuperar todo el botín. Así que
Él tuvo a bien consultar a Dios en sus peores momentos. La perseverancia no quiere decir pasividad. O sea, el perseverar no quiere decir que usted y yo nos vamos a sentar a esperar. No, hay que actuar. Hay que actuar. Parte del camino es luchar por lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas cosas, como en el caso de David, muchas cosas Dios nos ha dado y el enemigo nos lo ha arrebatado. Bueno, hay tiempos en los cuales, con la guía de Dios, hay tiempos para recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Sobre todo, ¿verdad? La tranquilidad y la paz en cada circunstancia. Pero tenemos que luchar también. Entonces aquí entra el punto número 3. Por eso David entró en la lucha, buscó la guía de Dios, pero entró en la batalla, ¿verdad? Fíjese, Dios le dijo cuando consultó al Señor David en el versículo 8, le dijo, ¿verdad? No vayas solo en ese camino, ni te dejes llevar por cosas que veas, no, tú haz lo que yo te estoy diciendo y nos cuesta muchísimo trabajo obedecer. Desgraciadamente es uno de los problemas del ser humano el obedecer, ¿verdad? En el capítulo 30 de la primera de Samuel que estamos leyendo, en el versículo 8, cuando David consultó a Jehová, le preguntó, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le guió. Y usted podrá decir en este día, bueno, pero a David le habló Dios, también a usted y a mí nos habla Dios. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra, primeramente. Por eso es importante que consultemos diariamente las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Es una guía, es una luz, es un faro en medio de la oscuridad para usted y para mí. Dios nos habla a través de su palabra. Y si no entendimos el mensaje, créalo que hasta las mismas piedras hablarán, porque así lo dice la palabra. Dios de una u de otra manera nos va a hablar y nos va a mostrar el camino por el cual tenemos que seguir. Pero lamentablemente no estamos acostumbrados a escuchar a Dios y muchísimo menos a obedecerle. No estamos acostumbrados. Y eso es error fatal para nosotros. Bueno, ya vimos que esto fue una cosa certera lo que le dijo el Señor. Vas a recuperar todo. Así que hazlo de esta manera. Y él obedeció. Entonces el punto número 3 es la lucha. ¿Qué fue lo que él hizo? David y sus hombres, como lo dije anteriormente, se lanzaron contra los enemigos y recuperaron todo. Nuestra lucha hoy en día, pues a lo mejor no es como la de David, ¿verdad? Pero es espiritual. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos de 10 en adelante, habla de una armadura espiritual que usted y yo debemos de tener todos los días. Habla de todo lo que está en contra de nosotros, de esos enemigos sin cuerpo que son espíritus, son jerarquías diabólicas con las cuales estamos nosotros peleando. Vamos a la segunda de Corintios 10, también del apóstol Pablo, donde nos habla de esto. Segunda de Corintios 10, versículos 3 al 5. En la de Efesios nos habla de la lucha contra quienes nosotros estamos peleando, que no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas con cuerpo, ¿verdad? Sino contra espíritus, potestades, gobernadores de las tinieblas que están incitando a las personas continuamente a que se nos rebelen a nosotros y más cuando usted y yo estamos buscando del Señor. Vamos a tener muchísimas más luchas. De eso puede usted estar completamente seguro. Dice la palabra de Dios, pues que aunque andamos en la carne, en esta carne, somos gente normal, dice, no militamos según la carne. O sea, nuestra milicia, o sea, como soldados que somos, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos enfrentamos a luchas tremendas. En Efesios Pablo dice que no tenemos lucha contra las personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos, etcétera. Pocas palabras, seres espirituales que usted y yo no vemos. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales, o sea, no son un cuchillo, una pistola, no, son poderosas en Dios, son armas espirituales, porque nosotros somos militares, somos soldados de Dios, somos soldados de Cristo, pero no vamos a andar peleando como tal, como un soldado normal de este mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros no estamos contendiendo con gente, con cuerpo, sino contra espíritus inmundos, contra argumentos, tanto que en este mundo nos vemos atrapados en medio de tanto argumento, de tantos pensamientos contrarios a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y todo esto se levanta en contra de la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, contra el conocimiento de Dios, hay que llevar cautivo todo pensamiento que esté distorsionado a la obediencia en Cristo Jesús. Y hoy vivimos unas corrientes filosóficas que dices tú, de veras, ¿de dónde sale esto? No son nuevas, ¿eh? Corrientes filosóficas de la nueva era que ahora le llaman muy espirituales y no quieren tener nada con Dios. Dicen, yo no quiero nada que huela a religión. La religión incluso la comparan con la política, que no lleva a ninguna parte, si empiezan a platicar hay dos personas. O sea, hay muchos argumentos hoy que la gente tiene. Esto es pura rebelión en contra de lo que Dios ya dejó aquí establecido. Yo tengo mucha gente conocida que dice, no, pues yo no quiero nada con ninguna religión. Les empiezas tú a hablar, ¿verdad?, del plan redentor de Jesucristo, que Jesucristo no es ninguna religión, es una relación. Y la gente se asusta, dice, no, pues es que yo ya me quedé hasta aquí de las religiones y tienen hasta cierto punto, tienen razón, porque la religión es algo que nos separa de Dios, definitivamente. Yo no estoy diciendo tal o cual religión, en sí la religión, porque la religión es un camino que el hombre, o sea, el ser humano, creó para, según él, acercarse a Dios. Así que imagínese usted cómo va a estar esa religión, toda distorsionada. Porque Jesús nos dice claramente en su palabra que Él, o sea, Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces no hay religiones que nos lleven a Dios. No hay caminos aparte de Jesús que nos lleven a Dios, al Padre. Solo Cristo. Si la gente no lo quiere aceptar, bueno, es problema de cada persona, pero es una realidad. Entonces es lo único que nosotros podemos decir para que todos aquellos pensamientos filosóficos, todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios, no tiene validez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. No cambia. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de rebeldía. Lleno de rebeldía. Sí, sí podemos ser perseverantes y muchos, incluso llamándonos cristianos o creyentes, queremos con esa perseverancia mal encaminada, o sea, mal encaminada porque nos aferramos a que tiene que ser así, que Dios nos dé respuesta. Y tenemos que ser muy sensatos en lo que le pidamos a Dios. Para empezar, Dios es el rey de todo el universo, Él es soberano y Él sabe de qué manera nos va a bendecir a usted y a mí, porque Él nos conoce desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestras madres. Y yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que Dios no me oye porque yo le pedí esto y esto. Le estás pidiendo lo que tú crees que está bien para tu vida, ¿sí? Y todos, sin excepción, tenemos algo de manipulación
de controladores. Y esto es un fruto de la rebelión y caemos en la brujería. Mucha gente dice, no, 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 yo nunca he practicado ni la adivinación ni esto de brujería, nunca, yo nada tengo que ver. Déjame decirte que hay características muy especiales de la brujería. ¿Mm? Tengo que decirte esto porque es una realidad. Hay tres características que me gustaría que anotaras en relación a la brujería, para que no creas tú que nada más es aquella persona, aquel ser que han pintado con una nariz grande, con un lunar. No, 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 no. La brujería sus tres características principales es manipulación, intimidación y dominio, ¿sí? La gente rebelde La gente rebelde que tiene la raíz de rebelión, que es una raíz de iniquidad con la que nacemos, porque tenemos un grado de maldad, somos una raza caída, no somos como Jesucristo, somos una raza caída, que cuando somos salvos venimos a ser redimidos por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces las tres características de la brujería es la manipulación, la intimidación y el dominio. Dios nunca te va a dominar a ti, ni nunca te va a manipular, ni nunca te va a intimidar, aun y cuando Él es el Rey soberano. Si Él quisiera, en un momentito ya todo este mundo ni existiría, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los humanos sí somos muy dados a querer manipular incluso a Dios mismo. Y mucha gente le gusta manipular a los demás. Incluso usa la intimidación de cierta manera, ¿verdad? Tú puedes decirle a un empleado tuyo, haz esto, aunque el empleado no quiera. Y si no lo hace, pues aquel empleado ya sabe que tú lo puedes correr. ¿Sí me explico? O sea, y al final de cuentas, como no va a hacer nada porque tiene necesidad del trabajo, terminas por dominarlo. Y eso son los tres puntos, las tres características de la brujería. Para que no me digas, yo nunca he leído las cartas, nunca he ido a que me lean esto, nada, ni he hecho esto ni acá. Pero son características que son encaminadas directa a la brujería, la manipulación, la intimidación y el dominio. Entonces todo tiene una raíz. ¿Cuál? La rebelión. Y con Dios queremos hacer exactamente lo mismo. Por eso tengo yo que explicarte. Todos los seres humanos, dice la carta de Santiago, vamos a leerla en el capítulo 1 de Santiago, versículo 14. Vamos a leer Santiago 1:14 y aquí podemos nosotros leer. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, 1:14, Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Su propia concupiscencia, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Siempre creemos que estamos en lo correcto. Estamos leyendo la historia del rey David y estamos viendo cómo él tuvo una etapa muy difícil antes de ascender al trono, aun y cuando fue ungido por Dios. ¿Y quién era su principal enemigo? Bueno, así lo vio Saúl, no David. Saúl lo vio a David como enemigo. Y podemos nosotros ver que Saúl tenía un problema muy grave, que era la rebelión. Él hizo siempre lo que bien le parecía, ¿sí? Él había sido ungido como Saúl el rey, como el primer rey de Israel. O sea, un hombre ungido por Dios. Y sin embargo, este hombre dijo, pues bueno, ya que soy el rey, voy a hacer lo que bien me parezca. Dios le dio instrucciones precisas al rey Saúl para que terminara con los amalecitas. Le dio la victoria. Los amalecitas había sido un pueblo que ellos habían atacado al pueblo de Israel cuando estaban en su travesía por el desierto de Egipto.
atacando a los más vulnerables, a los que se quedaban a mero atrás, que eran pues, los enfermos, los niños, los ancianos, las mujeres, y por eso Dios tenía que ejecutar un juicio, ¿sí? Claro que Saúl ya cuando estaba en el trono, él empezó una batalla contra los amalecitas. Y Dios fue directo, le dijo, mira, ve y castiga a Amalec y bueno, hiere todo, termina con todo, no dejes nada vivo, todo lo que se mueva vas a terminar, animales, personas, todo. Y dice la palabra en la primera de Samuel capítulo 15, que Saúl convocó al pueblo y les pasó revista, y eran 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl entró a Amalec y él, según él, pues terminó con todo, pero no fue así. Tomó de los animales más gordos y de todo lo bueno, dice la Biblia, y no lo destruyeron. Y tomaron preso al rey de Amalec, ¿sí? Él creía que estaba haciendo lo correcto, él creyó que, no pensó, creyó que había obedecido a Dios. Pero Dios, pues no puede ser burlado, dice en Gálatas 6. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Samuel, el profeta, fue enviado por Dios a Saúl. Le dijo en el versículo 16 del capítulo 1 de Samuel 15, entonces le dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió Saúl, di. Dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, no valías nada. Mas, sin embargo, Dios te ungió como rey de Israel. Yo estoy parafraseando también, ¿eh? Jehová te envió a una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí va Saúl a responder, argumentar. Y así somos todos los humanos. No nada más Saúl, ¿eh? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Dios en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque quiero que usted medite muy bien sobre esta porción de la Sagrada Biblia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. He oído que has traído animales, no se te pidió que trajeras para hacer ningún sacrificio, no se te pidió que dejaras con vida al rey de Amalec y tú lo hiciste. Yo estoy parafraseando. Tú hiciste todo a tu manera. Como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué te decía yo? Todos nacemos con una raíz de iniquidad. 4. La amargura, la rebelión, la perversión sexual y lo que es la religiosidad. Son 4 raíces profundas de iniquidad con las cuales pues ya venimos usted y yo con ese paquetito. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre son mal, ya es la maldad que traemos de por sí. Desde luego que cada raíz traerá sus propios frutos. Y es la rebelión
la que trae estos frutos, donde entra la categoría de adivinación, hechicería y brujería. Y hay que decirlo, ¿verdad? ¿Qué es la brujería? Bueno, la brujería se basa sobre todo en maldiciones que lanza aquel que quiere manipular o controlar a la gente. Y en la palabra de Dios vemos cómo los pueblos paganos, ¿verdad? Maldecían al pueblo de Israel, como el gigante Goliat salía todas las tardes a maldecir al ejército israelí. Nada más eso hacía, maldecirlo y maldecir al Dios Todopoderoso. Hasta que David terminó, ¿verdad? Siendo el instrumento que Dios usó para matar a Goliat. Pero era a través de la maldición, maldecir. Balaam, un profeta que era de un lado, de repente, del lado de la luz, y luego de repente la oscuridad, un rey pagano le decía, maldíceme a Israel. Sí, o sea, ellos eran muy creyentes a todas las maldiciones. ¿Para qué? Para poder ejercer un control, un dominio. Entonces, la brujería es eso, ¿verdad? Es el poder hecho maldición. Las maldiciones, no, y el conjuro, etcétera. La adivinación es el conocimiento que todo ser humano quiere tener por encima de Dios. Y por eso la gente es muy dada a buscar, no, pues a que le lean el futuro, la baraja, la ouija, etcétera, todo lo que sea en relación a la adivinación, porque todo el mundo quiere saber su futuro. Así es, todo el mundo quiere saber cómo le va a ir. Y yo le puedo decir ahorita una serie de versículos de la palabra de Dios, sobre todo los pueblos paganos cuando iban a la guerra, ellos aventaban los hígados y el piquito del hígado y a ver la forma que tienen los hígados, dependiendo para dónde señalaba el hígado, pues ellos se dejaban ir. Por allí es, o sea, eran supersticiosos. Todo esto está relacionado con la brujería, ¿sí? Y la hechicería ya es cuando ya entra lo que son los amuletos, lo que son los brebajes, todo lo relacionado con cosas que usted ve, ¿verdad? Hay gente que le dice, mira, tómate esta bebida, tómate esto, o cuélgate acá, o cuélgate allá, es el de hechicería. Incluso la música también produce un encantamiento, hechicería es un encantamiento, la música te provoca eso. La droga ni qué decir, ¿verdad? La droga es una, en griego la droga tiene su palabra que es Vascania en griego. La droga, una persona drogada es una persona que también ya está muy involucrada con lo que es la hechicería, ya su mente ya está totalmente distorsionada. Y pues todo esto que yo le estoy comentando va muy de la mano, todo esto de brujería, hechicería, todo lo de adivinación está muy relacionado con la rebelión. El ser humano somos de naturaleza caída y somos gente que siempre hemos buscado saber más, pero Dios es el único que sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Déjeme de comentarle yo algo que Dios en su infinita misericordia, pues este es un testimonio para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo provengo de familia materna que le gustó mucho la brujería y por ende, pues yo en mi juventud también aprendí, aun y cuando yo desde niña, pues yo conozco de la palabra de Dios, pero hubo un tiempo de oscuridad en mi adolescencia. Para vergüenza lo digo, pero lo comento como testimonio del poder de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso yo puedo hablar de esto con conocimiento de causa, todo lo relacionado con esto de la brujería, porque, le repito, yo provengo de gente que, que la llevó a cabo, que la practicó, lo que fue la lectura de las cartas, las barridas, los amuletos, todo eso se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí lo podemos ver. Saúl fue rebelde y terminó por consultar a una adivina. Cuando Dios le dijo que corriera a todos los adivinos de la tierra, él fue. Ya cuando murió el profeta Samuel,
fue y consultó a una adivina. O sea, primero empezó mostrando, revelándose hacia Dios. Y toda raíz de rebelión traerá como consecuencia el que las personas busquen cosas como estas de brujería. ¿Por qué? Por su mismo manipulación, por mismo deseo de manipular, de controlar a los demás, de intimidarlos y terminar por dominar, ¿verdad? Por eso Dios a nosotros no nos obliga a que creamos en su Hijo Jesucristo, no nos manipula, ni mucho menos nos intimida, porque para Él sería muy sencillo decir, si no crees en mí, entonces voy a terminar en menos de lo que canta un gallo con todo lo que tú tienes, incluyéndote a ti. Sin embargo, Dios no es así. Dios quiere que tú y yo le amemos por voluntad propia. Por eso es importante que consideremos cuando recibamos a Jesús, que le abrimos el corazón y declaramos que Jesús es el Señor de nuestra vida y que Él viene y hace y transforma nuestra vida, la va transformando cada día. Con su Espíritu Santo nos hace el llamado de pecado, justicia y juicio. Cada rato estamos nosotros analizando sobre la palabra de Dios y pidiéndole perdón, Señor, no me acordaba de aquello, pero tú me lo traes a memoria, lo echo fuera de mi vida. Es un proceso, es un proceso. El rey Saúl, aquí lo podemos ver con muchísima claridad, terminó por ir a consultar una divina. ¿Y cuál fue su fin? Los enemigos terminaron con todos los de su casa, nada más dejaron a un nieto y estaba lisiado, Mefiboset. El enemigo te cobra una factura muy cara. Él terminó, el rey Saúl, por suicidarse. Él no quería caer en manos de los enemigos y terminó por lanzarse a su, ya herido, lanzarse él mismo, ensartarse en su espada. Terminó por suicidarse un hombre que tenía todo para recibir las bendiciones de Dios. En ninguna parte de la palabra de Dios dice que Saúl se haya arrepentido con todo su corazón de haber desobedecido a Dios, porque el arrepentimiento es un cambio. Él no lo hizo, sin embargo, David, aun y cuando tuvo sus caídas, tuvo también sus detalles, sus errores, horrores y pecados, él sí se arrepentía de todo corazón. Entonces aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Samuel el profeta le dijo, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Una persona obstinada, o sea, una persona aferrada, terca, es una persona que hace un ídolo de sí misma. ¿Por qué? Porque es una persona que termina creyendo que todo lo que ella hace o dice es lo correcto. Por eso, como ídolos e idolatría es la obstinación. Cuidado con todo eso. Cuidado con todo eso. Cuando queremos manipular a los hijos, manipular al esposo, manipular a la gente, manipular si estás en el poder, incluso dentro de la misma iglesia. También hay espíritu de brujería, ¿verdad? El querer manipular a los demás. Y eso no está bien delante de la palabra de Dios. Por eso nuestras armas no son carnales, sino son espirituales para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que se establecieron en ti y en mí porque traemos ya un arrastre de maldiciones por parte de nuestra familia. Yo te lo puedo decir, yo no elegí. Yo por voluntad propia, yo era una niña pequeña cuando yo nací, yo no elegí nacer en una familia donde se practicara la brujería. Sin embargo, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él a mí me llamó por medio de unos vecinitos, amiguitos míos que eran cristianos. Me acuerdo que me invitaban a su iglesia y yo empecé a sentir un amor por Dios, como no tienes una idea. Yo desde pequeñita, te puedo decir que sería 5 o 6 años, empecé yo a enamorarme de Dios. Pero hubo un tiempo en mi vida, ya después en la adolescencia, que fue cuando fue mi declive. ¿Por qué? Porque mi familia no estaba cimentada en esas bases de la palabra de Dios. Ella tenía, mi madre, mi familia tenían otras prácticas muy diferentes a las que Dios había sembrado en mi corazón. Pero yo sabía que un día
Eso que Dios sembró en mi corazón siendo una niña, un día iba a dar fruto. Por eso si tú, ahorita que me estás viendo, que estás escuchando esta clase, yo te digo, sí ser perseverantes y con Dios más, pero con reverencia. Pedirle, Señor, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia? Tú tienes algo mejor, Señor. Yo pongo todo esto en tus santas y benditas manos, porque al final de cuentas ni tú ni yo vamos a tener la mejor respuesta, solo Dios, porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro, que son unas frases que se usan mucho en la adivinación, sobre todo en la lectura de las cartas. Todo eso es satánico. Todo eso está relacionado con el enemigo. Tu futuro y el mío únicamente lo sabe aquel que nos hizo desde antes de la fundación del mundo, que ya tenía en mente darnos vida a través de nuestras madres. Así que nada de lo que tú puedas hacer va a darte el triunfo, la victoria. Al contrario, tu fin será muy malo, si no te arrepientes con todo tu corazón. Entonces, espero que sí, seamos perseverantes, pero dentro de la palabra de Dios, con amor, con respeto. Tenemos que luchar, adorarle a Dios en espíritu y en verdad. David es un máximo y claro ejemplo, ¿verdad? De cómo él se arrepentía, él cometía pecados, pero se arrepentía con todo su corazón y no lo volvía a hacer. Hay muchos salmos que David escribió donde él llegó a experimentar esa necesidad de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, mi alma brama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Él era un hombre muy sensible al Señor. Tenía sus debilidades como humano, como tú y como yo, claro que sí. Estamos en un mundo caído, pero él siempre se fortalecía en el Señor, se arrepentía delante de Dios, buscaba a Dios con todo su corazón. Y él empezaba a poner en práctica todo lo que Dios le hablaba. El Salmo 56, le voy a dar lectura 4 versículos, 3 y 4 y 8 y 9. Y yo le dejo esto de tarea, que lea usted la historia completa del rey David. Léalo, nos enseña muchísimo de cómo este hombre fue un ejemplo. De hecho, todavía hoy en día, ¿verdad? Se sigue recordando al rey David allá en Israel. Y bueno, el Salmo 56. Puede leerlo todo, pero yo ahorita nada más le voy a leer para terminar. Le voy a leer los versículos, pues fíjese que lo voy a leer todo porque son 13 versículos. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré que puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Uno de los salmos maravillosos del rey David, que tuvo, él terminó sus días en vejez, cosa que el rey Saúl no, ya te lo dije, él se suicidó, terminó por suicidarse, y ese es un pecado. La iniquidad es una cosa y el pecado es otra, ¿sí?
La iniquidad es la maldad con la que ya nacemos. El pecado es lo que tú y yo cometemos, precisamente motivados por esa maldad que ya traemos. Entonces, eso viene a ser. David, con todo lo que tú y yo ya sabemos que él hizo, hubo un arrepentimiento genuino. Siempre se arrepentía de lo que hacía, con todo su corazón. Y Dios es fiel, y Dios sabe y conoce los corazones. Así que tú no te preocupes si has pecado, si has cometido pecados que dices, híjole, no creo que Dios me pueda perdonar. Sí, Dios te perdona. La sangre de Jesucristo tiene todo el poder para limpiarte. Me limpió a mí, te va a limpiar a ti. Con todo mi corazón yo deseo de verdad que esta clase sea de gran bendición, y si Dios ha traído algo a tu corazón, a tu mente, tienes toda la autoridad para decirle primero a Jesucristo si no lo tienes en tu corazón. Tienes que declararlo con tu boca. Tus palabras tienen poder. Sí, por eso dije, la brujería es la maldicencia, o sea, pero también es la bendición, ¿verdad? Hay que enseñarnos a hablar bendición, hay que hablar para edificar a los demás. Y si tú no tienes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dile en este día: Señor Jesucristo, este día he decidido abrir mi corazón y recibirte como mi único y suficiente Salvador. Quiero que perdones mis pecados, tu sangre preciosa los lave, esa sangre que vertiste por cada herida en esa cruz del Calvario. Señor, te recibo, Padre amado. Yo sé que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, Señor Jesucristo, si no es por ti. Te recibo en mi vida, empieza a hacerla de nuevo, y desde hoy eres mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Y si tú te has metido en alguna práctica ocultista, en cualquier pecado, dile: Señor, yo me arrepiento este día de haber hecho cosas que se levantan en contra del conocimiento de tu santa y bendita palabra. Si yo he incursionado en la hechicería, en la brujería, en los horóscopos, en la consulta de la Ouija, en la nueva era, todo lo que es espiritualidad y que se levanta en contra de tu conocimiento, este día yo me arrepiento con todo mi corazón, Señor, y de cualquier otro pecado, de perversiones sexuales, de malos instintos en mi corazón, de resentimientos, de amarguras. Pídele a Dios que te perdone con todo tu corazón y no vuelvas a hacerlo. Que Dios te bendiga, y seguimos. Dale like. Si te gustó, por favor, compártelo. Y sigamos aquí, verás, suscríbete para poder seguir subiendo clases.